Pinto. Él nos va a contar primero el título y efectivamente cuál es el derrotero de su reflexión poético-plástica, y luego pues vendrán las interpretaciones que ustedes dos quieran hacer, y bueno, yo finalmente hablaré de mi experiencia como interlocutor de un camino. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quisiera empezar como leyendo este texto para tener un poquito de contexto de dónde salió todo mi proceso y mi trabajo. Entonces, el impacto que me ocasionó la estancia en la cárcel, aún como un visitante, es uno de los momentos y recuerdos más trágicos y dramáticos que ha tenido que pasar en mi vida. El primer acercamiento con una prisión que se extendió a lo largo de varios años, desde luego fue terrible y desconcertante, pero me hizo descubrir un mundo que hasta este instante parece real, conocer una realidad que a nadie le agrada o le interesa, un contexto olvidado, negado, abandonado e ignorado. Así pues, este proyecto comienza a elaborarse la tarde del viernes 15 de junio de 2018, cuando desafortunadamente queda recluido en la cárcel La Modelo Bogotá un ser muy querido. Una sentencia de 64 meses en prisión. Ese día comenzó un nuevo camino, una nueva forma de entender y ver la realidad. 42 meses después nace esta obra. Meses de tristeza, depresión, soledad, dolor, incertidumbre, ausencia, miedo y esperanza que por naturaleza nunca se agota. Meses en los cuales mi cuerpo está cargado de memorias de este lugar. Entonces, a partir de mi experiencia entrando a la cárcel La Modelo como un visitante, surge como todo mi proyecto. Entonces, el primer acercamiento que tuve fue como con estas placas de grabado. Entonces lo que yo hago es hacerles agua fuerte a las placas y después les hago un proceso de oxidación, que es llevar estas placas hasta la cárcel y dejarlas ahí para que la cárcel consuma esta placa. Entonces estas placas por eso están oxidadas. También me gustaba la idea de hacer como una especie de colaboración con la cárcel, porque igual la cárcel también fue la que le dio estos colores, esta oxidación. Y a partir de ahí, y con mis entradas a la cárcel, empecé a grabar videos. Entonces todos estos son videos, por ejemplo, acá está como el túnel, que lo llaman, por donde uno ingresa. También está mi recorrido. La cárcel quedaba en mi campo en Aranda, entonces yo siempre hago el recorrido desde la 13 hacia La Modelo, que son como 4 minutos caminando. Entonces también está pues mi recorrido hacia la cárcel. También estos videos son los únicos que no son tomados por mí, los de la parte superior derecha, que son videos que tomé de las cámaras de seguridad de la vez del motín que hubo en La Modelo. Entonces todos estos son videos de ese día de las cámaras de seguridad. Y también hay, pues, por ejemplo, acá están de las fotos. En mi texto habla también que uno para entrar necesita tener una foto de uno reciente, entonces también están estos lugares. Y por otro lado está el libro Arte, que me gustaría mostrárselos. Entonces, esta caja también hace parte de como todo mi recorrido y mi ingreso a la cárcel, porque ellos tienen estas cajas donde guardan las cédulas de uno, con varios compartimentos. Entonces uno entrega la cédula y la guardan en uno de los compartimentos de esta caja. Entonces está esta caja. Acá en este compartimento irían estas placas, que también tienen el mismo proceso. Son aguafuertes y las dejé oxidando. Y acá estaría el libro como tal. Estas bolsas
también se utilizan para ingresarles los elementos a la persona. Entonces se coloca el nombre de la persona y el patio. Y yo quería como que guardar mi libro, pues no me tengo. Este libro son hojas de papel hecha a mano. Lo hice con sábanas de la persona que está adentro y pedazos de azucena, que son las flores que uno le lleva a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de los presos. Digamos, este reloj también era de la persona que está adentro y este reloj suena todos los días, se tiene una alarma que suena todos los días a las 6 de la tarde, que es cuando yo hablo con esa persona. Esta hoja, también cuando uno ingresa a la cárcel le ponen a unos sellos con luz ultravioleta, así. Y acá también hay, en el papel, también hay como mensajes ocultos en todo el libro, pues, que solo se pueden ver con esta luz. También hay taglines de las palabras de la jerga que son utilizadas en la cárcel, por ejemplo el balseado. Y estas hojas fueron, o sea, digamos que la pulpa es blanca y lo que hice fue colorear la pulpa con óxido. Entonces esta está coloreada con óxido y las negras están coloreadas con negro de oro. Esta bolsa tiene los días desde el 15 de junio del 2018 hasta pues ahorita, y los que están en color rojo son las veces que yo entré como visitante. Están todos los días. Y también esto fue coloreado con el mismo óxido. Acá está una estampita de la Virgen de las Mercedes. $1, pues, que es como muy importante en todo este proceso de la cárcel, porque todo se hace con dinero. Si uno tiene como el dinero o la posibilidad de pagar, pues puede tener una estadía, digamos, mucho mejor. También unos grabados que hice de la cárcel, en la modelo. Mario Grande, que también es palabra de jerga de la cárcel. Estas son florecitas que conseguí dentro del patio y los coloqué en el libro. Esta es le dan a uno este formato para ingresar cosas. Entonces, digamos, uno pone acá papel higiénico y la cantidad que uno va a entrar. Todo es así, siempre como súper ordenado, súper estricto con las cantidades y los elementos que se pueden entrar. También está Wimpy. Este es un fotograma también, pero dice más palabras de la jerga de la cárcel. Acá está, por ejemplo, están estos recibos de TV, entonces cuando uno compra estos vales, digamos, de TV en un baloto y uno le entrega este número a la persona que está dentro de la cárcel para que pueda hacer llamadas hacia el exterior. También el salón rojo. Esta es otra, que son las encomiendas. Igual como el patio, el día en que uno encuentra la encomienda y los horarios. Estos florecitos también son dentro de la cárcel. Otro grabado otro fotograbado. Rascada.
y este es el portadocumentos con el que un visitante tiene que ingresar. Entonces está la foto, esta foto es mía con el portadocumentos. Y esta es como una personita porque pues todo estos como objetos, yo hablo de encapsular, porque pues en la cárcel es como encapsular a una persona y la dejan ahí el tiempo de la condena. Entonces también quería como dar esa connotación de la persona encapsulada dentro del libro. Si quieren, creo que lo pueden mirar. Y estas son fotogramas de los videos, entonces son 64 fotogramas por los 64 meses que tienen que estar en prisión. Y acá es la dirección de la cárcel. Bueno, no sé si ustedes quieran iniciar sus preguntas y iniciamos el diálogo. Como público, como espectador, esta pregunta es una pregunta. Sé que es lo oculto, lo cerrado, lo no visible, fuera de eso está con candado, tiene una cantidad de elementos simbólicos y de registro muy fuertes, pero está cerrado, encapsulado. Y como público, pues veo la caja, veo las huellas con esos tonos maravillosos de los óxidos, pero no logro entrar. O sea, eso, me acercas a la caja, pero me repeles. Eso era parte de ¿por qué? ¿Por qué toman la decisión de dejarlo cerrado? Ahorita no lo abres, pero es un acto casi performático que no se ve posteriormente. Entonces, pues quisiera como entender por qué la cápsula. Más que la cápsula, ¿por qué no le dejas al espectador develar eso que nos develas tú al mostrarnos? Es más por... O sea, es que el libro debería estar así, como sin el candado y como para que la gente lo mire, pero ya es una cuestión como de... El viernes lo dejé, la inauguración, como hacía para que la gente lo fiara y lo mirara y tuviera como ese contacto, porque pues el libro es para eso, para que la gente lo mire, como que tenga ese acercamiento, que sienta todas estas texturas, todo el papel. Pero es una decisión mía después del viernes, porque la gente venía con el vino, lo ponía ahí, es más como mi temor a que se dañe, pero sí es eso. Como rico encontraste una solución, porque evidentemente tú sabes que si muchas manos tocan ese papel, pues ese papel se va a deteriorar, y no sé si eso es parte de tu deseo o no, pero pues ahí hay una cosa interesante de solucionar, de solucionar en el espacio. Y lo que hice ayer fue esto mismo, dejé la caja ahí con el candado y empecé a crear como una activación del proyecto yo. Entonces cuando la gente empezaba como a acercarse y estaba muy lleno el salón, yo llegaba, abría el candado y les contaba como de dónde salía esto, por qué lo hice, y les contaba lo mismo que les contaba a ustedes, como este papel está hecho de esta pulpa y tiene estos objetos, o sea, les conté todo. Y también me pareció una manera de que la gente entendiera más, porque siento que en el libro es importante como mi relato, como contarles, porque ellos ven pues los objetos y ven como las cosas de la cárcel y intentan como relacionarlo, pero igual
les falta como mucho contexto, entonces también me parece muy chévere como el yo estar acá y mostrarles y decirles como, bueno, esto es así, y hacer toda la acción de abrir el candado, de después volverlo a meter a la bolsa y cerrarlo. Entonces creo que eso me gustó mucho y es lo que pienso hacer esta semana. Sobre eso puedo insinuarle, no en este momento, sino en un sitio más grande, instale todas las páginas con una luz de atrás y usted solamente tiene que narrar para no tener que manipular una por una y hacerlo. Y sobre ese trabajo tengo una duda. Hay unas cosas que son muy ricas en técnica, como es el papel y como es todo, pero hay unas que son bastante repulsivas, que son las de las bolsas donde están las cosas de la cárcel, pero también metió ahí los grabados que son más personales. Entonces creo que se está revolviendo como dos lenguajes. Yo creo, se me ocurre pensar que las bolsas plásticas serían para todo lo que tiene que ver con los documentos de la cárcel y todo eso, que es distanciarse a uno de ese, y lo otro que es lo suyo personal, el grabado puede estar encima de una hoja de pulpa y se vuelve mucho más matérico y mucho más interesante como obra suya. Lo otro es ya recopilación. Entonces tiene como esa parte de archivo, pero también de interpretación personal con estos objetos. ¿Y los de la cárcel ya vieron esto? No. ¿Por qué? Ellos le colaboraron, pues es importante que mirar a ver, o usted salió de allá sin... No, de hecho sí me gustaría que vieran este proyecto. Mándeselos, ellos decidirán. A ver si lo puedo entrar o si... Pero sí, claro que me gustaría que lo vieran. Claro, porque ellos, pues el resultado de su trabajo, que vean que de eso se puede hacer algo, no por enaltecerlo, sino simplemente como retribución. Y lo otro es la pregunta, ¿por qué la caja? Yo sé que la caja es parecida a las de allá, pero una cosa tan agradable y tan bonita como es toda la parte física de sus hojas de papel y todo, meterlos en una caja así se vuelve... Mejor dicho, son como dos cosas muy opuestas, entonces no sé si quería que chocara de esa manera o qué. Es que, de hecho, tuve unas conversaciones con el maestro... el tigre. Con el maestro Luis Eduardo, y las primeras veces que hablé con él, él me decía que cuando él pensaba en la cárcel, pensaba en cosas sucias, pensaba en desorden, pensaba en el óxido. Entonces yo quería dar ese contraste, porque cuando uno entra afuera de la cárcel, si es así como él dice, todo es sucio, todo es lleno de basura, pero cuando uno ingresa, las personas que están dentro, los presos, se esmeran el día de visita, ellos limpian todo, lo ponen lo más bonito que puedan, no dejan la ropa ni colgando, ni en las rejas. Entonces quería dar ese contraste de afuera sí se ve como fuerte, como duro, pero uno como visitante, a pesar de todas las circunstancias, pues ellos intentan de hacer lo mejor para el visitante. Entonces también quería como mostrar eso, que la caja así súper rígida, fuerte, que uno diga, pero ¿qué pasó ahí? Y cuando se abra y se mire el papel, es esta misma acción de está limpio, está lo mejor que se pueda presentar. Entonces sí quería como esa dicotomía entre la caja fuerte y el libro como limpio y bien. Sí. Bueno. Hay una cosa interesante, muy interesante en eso que tú planteas, pero a mí me parece que como experiencia, porque lo que se ve a través es esa parte también absolutamente en tu escrito, que es un escrito como muy objetivo y crítico sobre un espacio como la ficción. Adentro subyace toda esa subjetividad y donde se manifiesta es como en esa experiencia entre lo que es blando y lo que es duro. O sea, es una experiencia muy fuerte y muy contradictoria. Y por eso a mí me parece interesante que sea contradictorio. O sea, que exista como esa cosa dura que representa la cárcel, pero también tu experiencia poética que lo vuelves en una poesía de una manufactura, de un trabajo plástico muy poderoso, muy potente. Entonces, pues, no sé, a mí las dos, porque igual venimos a ver esto,
y tiene como esas dos lecturas, una como en el tiempo que se mueve y otra en el estancamiento, una vital y otra rígida oxidada. Estoy hablando con la parte más subjetiva y igualmente conmovedor y muy fuerte, su postura poética con la imagen que devela lo poco que puedes develar, porque ahí viene otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo lograste hacer algunas videos que me parece complejísimo en cuanto que no puedes introducir un elemento diferente a tu cuerpo, a ese espacio? Sí, pues es que allá a la entrada, como digo en mi texto, o sea, en la cárcel si se tiene la plata, se puede ingresar lo que se quiera literal. Y lo que se hacía era, dentro de la cárcel ya hay celulares, y solo era grabarlos y me los enviaba a mí mismo, a mi celular de afuera. Pero entonces los celulares ya están adentro. Entonces yo no tuve que entrar ningún objeto, igual, o sea, no se puede, es imposible, y los días de visita sí es imposible entrar cosas, pero entonces ya el celular, los celulares ya se tienen adentro, solo es grabar y se envían por WhatsApp. Sobre este trabajo, Camilo, a mí me pareció una cosa muy interesante, es que cuando usted estaba hablando, usted lo que hace es apagar para que veamos las placas. Yo lo que hacía era pararme acá para hacerlo. Está pensado que uno, al estar así, y de esta manera empieza a ser interactivo el trabajo, para que uno lo saque. Cosas muy importantes para eso, pero si el público no va a descubrir eso, una posibilidad es poner el temporal para que la gente la gente no pasa por el frente y pasa por detrás, porque es una convención lógica que tenemos, pero una posibilidad es ponerle 3 segundos apagado, entonces la gente dice, uy, miren, hay otra placa, y en el otro hay otra cosa, porque es un trabajo muy hermoso, muy bonito en cuanto a técnica, en cuanto a todo, y le iba a preguntar sobre la técnica utilizada, pero si es por el cuento de la oxidación y de todo eso, pues ya quedó comprendida la pregunta. Y la otra es, este trabajo sí me parece que todo esto está tan bien facturado y este trabajo me parece tan bien hecho en factura. Entonces, si son los fotogramas de eso, pues se me ocurre que serían las 6 y hacer unas casas grandes, porque la elaboración no me parece tan bien lograda. Yo sé que es un amor que le tiene usted a eso y todo eso, pero de pronto interfiere en esas dos cosas. De resto me parece que el trabajo está bien logrado. Una cosa que quería decir es el texto. Cuando yo recibí el texto, yo dije, yo me espero a que me muestren, porque si el texto me parece bueno en la medida que es como una investigación cualitativa de todo eso, con unas visiones muy personales, pero faltaría incluir, si usted quiere proponer este proyecto en una galería, incluya los objetos, porque es como la conclusión. Esto fue una investigación y está muy bien narrada y todo eso, pero faltaría como incluir un poco los objetos que resultaron de esa investigación, que es como el complemento, porque hasta ahora yo dije, Camilo se volvió teórico o se volvió investigativo. Okay. Entonces cuando llegué aquí ya mire eso, pero me parece que tiene eso. Y lo de la luz, lo de la mesa, yo cuando vine prendí y no prendí, entonces yo dije, uy, una mesa que le prestaron para hacerlo, pero hoy sí vi que tenía que ver. Entonces ponerla parada y de pronto los papeles, o acá, otra forma para que uno vea la riqueza que tiene todo el trabajo del libro arte. Le sugiero eso, usted decidirá que, bueno, pero el trabajo me parece muy bien logrado y se salió un poquitico fuera de su problema personal para comunicarnos a nosotros todo lo que es un internado en esos lugares. Muchas gracias. Sí, muy generoso, pues contarnos todo eso, de alguna manera abrirnos la cárcel a los ojos de los demás. Permitir esta cuadrícula, que es como también una forma de ver un enrijado que debe fragmentado a través de sí, eso también
pues que todo lo pongas cuadriculado, no es porque tu mente sea como psicorrígida ante eso, sino también me parece como una postura de esa reja que permanentemente está nombrada en el texto, la separación. Que quiero felicitar de todo corazón porque es un trabajo no solamente que devela el tiempo que hay en la obra, sino devela el tiempo de tu labor, de tu oficio, o sea, devela imagen, devela tiempo en cantidad, o sea, cómo manejas el tiempo, igual que hablabas de cómo manejan ellos el tiempo a través de las comidas, pero acá estás hablando del tiempo en tu video, del tiempo de elaboración, del cuidado, o sea, del cariño que le pones a cada cosa que elaboras ahí. Realmente súper consecuente desde que te conozco. Me parece maravilloso la respuesta final. Y pues sí, allá sigo, hay que trabajarle un poco más. Pues más para saber cómo mostrarlo, no es un problema de lo que hay ahí porque el trabajo es buenísimo, sino cómo mostrarlo al público. Gracias. Me alegra ver esto. ¿Tienes algo? Con todo lo doloroso que es. Permítame quitarme esto, me ahogo. No, pues yo estoy entre que veo y respiro. Bueno, yo quiero decir plantear varias ideas sobre el trabajo de Juan Camilo. El primero, que como dice Marta, es un trabajo muy elaborado, es un trabajo muy sofisticado no solamente por la gran cantidad de dispositivos que ofrece al público, sino adicionalmente por la complejidad de cada uno de ellos en su elaboración material, en su elaboración conceptual. Ese es un punto. El otro punto que me parece clave es que es un trabajo muy valiente y muy riguroso, porque si hay algo en este trabajo que sea destacable de forma singular, es que se trata de una experiencia personal traumática que Juan Camilo nos está ofreciendo al público, insisto, de una forma muy valiente, porque pues es un dolor profundo, en muchos sentidos este trabajo es una elaboración de ese trauma, es una elaboración de ese dolor. Por eso el tono personal que tiene, pero al mismo tiempo el tono, digamos, reflexivo, como dice Mayra, un tono teórico, yo diría más bien ensayístico, de quien piensa, de quien está pensando mientras elabora el trabajo, es decir, el proceso poético. Y por último, es un trabajo que en su exploración, digamos, uno podría definirlo dentro de la gráfica expandida, y en ese sentido es un trabajo en el que Camilo se mueve de un lugar muy cómodo, muy confortable, la serigrafía, el grabado, ¿sí? Géneros o formas de la gráfica a elementos en los que él literalmente se lanza al vacío a experimentar, a conocer el video, el tiempo, a trabajar con el papel, a trabajar con el documento, a trabajar con la experiencia. Y en ese sentido me parece, insisto, en esos tres elementos un trabajo tremendamente sofisticado, es muy elaborado y revela, creo yo, Juan Camilo, un gran artista. Aquí tenemos un artista pleno, consciente de los medios, consciente, digamos, de la experiencia, riguroso en ese trabajo, muy medido. Esto que acaba de suceder con ustedes, él abre la caja, muestra efectivamente que él está siendo muy cauto y al mismo tiempo muy riguroso. Sin duda los problemas que ustedes señalan del dispositivo museográfico tiene que ver que pues en muestra todos estamos aprendiendo al dispositivo, cómo se muestra.
Y por el otro lado, estábamos aprendiendo después de 2 años de encierro, en el que pues literalmente un elemento o un proceso clave de la construcción plástica es la espacialización, la territorialización, la disposición monumental, si se quiere, ¿verdad? Y en ese sentido creo que particularmente Juan Camilo pues, llegó muy rápidamente a una gran conciencia sobre efectivamente los problemas que implica un espacio como el que tenemos acá. Y en ese sentido, pues las observaciones que han hecho ustedes pues, son muy atinadas, muy agudas en esos procesos que revelan. Por último, quisiera anotar que para mí fue un placer enorme dialogar contigo. Como profesor y como persona me implicó grandes retos para discernir emocionalmente cómo debíamos conducir nuestro diálogo. Por el otro lado, para saber cómo escuchar a Juan Camilo en esa abolición entre el dolor y el trabajo, entre el trauma y la voluntad de trabajar plásticamente con él, y en eso me parece a mí que insisto, ese es uno de los elementos más complejos del trabajo que tenemos ante nosotros. Así que yo les pido un aplauso enorme a Juan. Bueno, quiero decir que tiene una parte de la cual no se ha hablado y es una denuncia. Y su texto es denunciante, denuncia una situación. Entonces sería muy interesante esas anotaciones de denuncia de alguna manera como un paso. Pues está, pero no está, sí, o sea, sigue siendo muy en la imagen develada, o sea, el sentido de la aparición y la dejo y no dejo, ¿no? Pero hay un asunto y el otro, pues, los libros que te traje son muy interesantes. Ese grupo de gente quiere conocerte, va a venir en estos días. Y pues del externado, que ha trabajado mucho con la modelo de diferentes maneras, y quisiera como dialogar contigo y ver si entras en el equipo de ellos de trabajo con la modelo. Camilo, quedan 2 preguntas que no es para que las contestes, sino quedan ahí. Primero, ¿qué pasa cuando ya la persona sale? Va a salir porque todavía hay una dependencia permanente suya, emocional y de esa persona. ¿Y qué pasa cuando salga? Es otro choque que puede tener usted, ya puede ver esto de otra forma, puede ver otras cosas, entonces, y la otra persona que sale, ¿cómo es? Son las 2 preguntas que siguen a este trabajo, porque este trabajo todavía está finalizado en la parte plástica, pero conceptualmente y emocionalmente tiene esas 2, lo que sigue, a ver qué puede pasar con eso, que puede ser bueno o malo, no sabemos, sin esperar que el tiempo lo diga. Yo quisiera anotar de esas 2 cosas de esas 2 ideas que han planteado, y es algo que digamos que se devela en el trabajo, es que el castigo carcelario no solamente está enfocado en el cuerpo de la persona que es encerrada, sino en su red. ¿Sí? Sí. El castigo es un castigo social que por supuesto está ligado a las redes emocionales y personales y familiares, ¿sí? Y creo que ese es el elemento que permite entender el carácter político, si se quiere, pero es un carácter político que se niega a la denuncia precisamente por el tono personal que tiene. Es un asunto, yo no sé si llamarlo íntimo, pero sí muy valiente, con un tono de bajo continuo en el que pareciera que la obra te habla al oído, te está susurrando esta realidad humana tan compleja y tan dolorosa. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno,